pero encontró a una pequeña mendiga cosiendo en el suelo sucio. Ella temblaba de hambre, con aguja en mano y esperanza en los ojos. Lo que él hizo después hizo que hasta los vecinos rompieran en lágrimas. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia castigaba los vidrios del Mercedes-Benz, mientras Javier Mendoza observaba la fachada deteriorada de la casona en la calle Insurgentes. El reloj marcaba las 15:43 y por primera vez en años, el poderoso CEO de Mendoza Bienes Raíces sentía algo diferente del habitual desdén al tratar con morosos. Había algo en aquella dirección que lo intrigaba, una falla en los registros que su equipo jurídico no lograba explicar. «Señor, ¿está seguro de que quiere hacer esto personalmente?», preguntó Roberto, su chofer desde hacía 2 décadas, ajustando el retrovisor para observar a su patrón. Javier no respondió. Sus ojos azul hielo se fijaban en la construcción centenaria, calculando mentalmente el valor del terreno. Incluso abandonado, aquella propiedad valía una pequeña fortuna debido a su ubicación privilegiada. Abrió la puerta del coche, ignorando las protestas de Roberto sobre la lluvia, y caminó decidido hasta la entrada de la casona. El sonido de sus zapatos italianos resonaba en el piso de madera antigua. El aire olía a moho y a algo más. ¿Tela? Sus sentidos, aguzados por años de negociaciones, captaron movimiento al final del pasillo. Siguiendo los instintos que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del país, avanzó silenciosamente. Fue cuando la vio por primera vez. Sentada en el suelo de tabla corrida, una adolescente delgada y de cabello castaño trabajaba concentrada sobre una tela azul marino. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica, cosiendo a mano lo que parecía ser un vestido. A su alrededor, pilas organizadas de ropa formaban un contraste surrealista con el ambiente decadente. «Estás invadiendo una propiedad privada», anunció Javier, su voz grave llenando el espacio. La chica no se asustó. Continuó su trabajo, meticuloso, como si la presencia del empresario millonario fuera solo un detalle más en su rutina. «Y usted está interrumpiendo mi trabajo», respondió ella, sin levantar los ojos de la costura. «Tengo que entregar este vestido para mañana». La atrevida respuesta tomó a Javier por sorpresa. En sus 52 años de vida, raramente alguien se atrevía a desafiarlo de esa manera. Se acercó más, notando los detalles que antes se le habían escapado. Las manos de la niña estaban marcadas por pequeños cortes y callos, señales de trabajo constante. A su lado, una pequeña caja de costura antigua guardaba agujas, hilos y retazos cuidadosamente organizados. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. «Lucía», respondió ella, finalmente levantando el rostro. Sus ojos castaños encontraron los de él con una intensidad desconcertante. «Y antes de que llame a la policía, señor Mendoza, sí, sé quién es usted. Y también sé que esta casona perteneció al señor Antonio Vega». El nombre del antiguo inquilino hizo que Javier frunciera el ceño. Antonio Vega, el viejo sastre que había rentado la propiedad durante décadas, había desaparecido misteriosamente 4 meses atrás, dejando una serie de rentas atrasadas y ningún contacto. «¿Cómo conoces a Antonio?», indagó, percibiendo que había mucho más en aquella historia que una simple invasión. Lucía finalmente dejó la aguja de lado. Se levantó con una elegancia sorprendente para alguien tan joven y caminó hasta un escritorio antiguo en la esquina de la sala. De allí retiró un sobre amarillento. «Era mi padre», dijo ella, extendiendo el sobre hacia Javier. «Y esta carta explica todo». Javier tomó el sobre con vacilación, sintiendo el peso del papel envejecido en sus manos. En aquel momento, aún no sabía que ese pedazo de papel cambiaría completamente el rumbo de su vida. Ni imaginaba que aquella niña, con sus agujas y retazos, estaba a punto de coser una historia que transformaría no solo el destino de ella, sino también el suyo. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la casona, el tiempo parecía haberse detenido.
Lucía volvió a su trabajo, dejando a Javier absorto con el sobre en las manos. El empresario, que siempre tuvo respuestas para todo, por primera vez, no sabía cómo proceder. Y aquella sensación de incertidumbre, tan inusual en su vida meticulosamente planeada, era apenas el comienzo de un viaje que ninguno de los dos podría prever. Con las manos ligeramente temblorosas, Javier abrió el sobre. El papel tenía marcas del tiempo y un leve aroma a naftalina, típico de los antiguos armarios de sastrería. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en una caligrafía elegante y antigua. Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta, significa que no logré cumplir mi promesa de estar siempre a tu lado. Siempre fuiste un misterio en mi vida, apareciendo aquella noche, lluviosa en la puerta de mi taller, con apenas 5 años y una nota anónima pidiendo que cuidara de ti. Nunca supe quién era tu madre o por qué ella eligió confiarme tu custodia. Asumí tu crianza en secreto, temiendo que las autoridades te llevaran a un orfanato. Te enseñé todo lo que sabía sobre costura y tú, mi pequeña, superaste todas mis expectativas. Tus manos tienen el don de transformar retazos en obras de arte, de dar nueva vida a lo que otros consideran perdido. La casona de la calle Insurgentes fue nuestro refugio durante años. Sé que no tuve el valor de registrarte oficialmente como mi hija, y ese será eternamente mi mayor arrepentimiento. Pero tú, Lucía, eres mi hija en todos los sentidos que realmente importan. Todo el dinero que logré ahorrar está guardado en una cuenta de ahorro a tu nombre. No es mucho, pero espero que sea suficiente para que comiences tu propia historia. El número de la cuenta está anotado al reverso de esta carta. Con amor eterno, Antonio Vega. Javier levantó los ojos del papel, observando a Lucía con un nuevo entendimiento. La chica continuaba su trabajo meticuloso, pero una lágrima solitaria corría por su rostro. ¿Por qué no buscaste la cuenta?, preguntó él, notando el número bancario anotado al reverso. Ya la busqué, respondió Lucía, dando un nudo final al hilo. La cuenta fue cerrada hace 3 meses. El dinero desapareció. Javier se sentó en un sillón antiguo, sintiendo el peso de la situación. Como empresario, estaba acostumbrado a lidiar con números, contratos y negociaciones. Pero aquella historia tenía capas que escapaban a su comprensión habitual de los negocios. ¿Qué pasó con Antonio?, preguntó observando a Lucía doblar cuidadosamente el vestido terminado. Tuvo un problema de salud grave, respondió ella, su voz firme a pesar de la tristeza evidente. Fue internado en un hospital público. Después de eso, nunca más volvió. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Roberto, el chofer, apareció en la puerta con expresión preocupada. Señor Mendoza, la reunión del consejo comienza en 1 hora, le recordó consultando el reloj. Javier hizo un gesto de dispensa con la mano sin quitar los ojos de Lucía. La chica ahora organizaba su caja de costura, guardando cada objeto con un cuidado casi reverencial. ¿Cómo sobrevives?, preguntó él, notando la ropa simple pero impecablemente limpia que ella vestía. Coso para la gente del barrio, respondió. Lucía, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Aprendí del mejor. Las señoras del mercado me conocen, me recomiendan con otras personas. No es mucho, pero es honesto. En ese momento, algo cambió dentro de Javier Mendoza, el hombre que había construido un imperio basado en números y eficiencia. Sintió una conexión inexplicable con aquella joven costurera. Tal vez fuera la determinación en sus ojos, o la dignidad con que enfrentaba su situación, o tal vez fuera algo más profundo, algo que aún no lograba nombrar. No puedes continuar aquí, dijo él levantándose. Este lugar no es seguro para una menor de edad viviendo sola. Lucía detuvo sus movimientos, mirándolo con una mezcla de desafío y resignación. ¿Y a dónde sugiere que vaya, señor Mendoza? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Javier ajustó su corbata de seda italiana, un gesto automático que hacía cuando estaba a punto de tomar una decisión importante. Tengo una propuesta para ti, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Pero primero necesitamos resolver algunas cuestiones legales. Lo que Javier no sabía
era que aquella propuesta desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Lucía, sino también su propia existencia meticulosamente planeada. El destino a veces tiene una manera peculiar de coser historias improbables. La secretaria de Javier casi derramó su taza de café cuando vio a Lucía entrar en la lujosa oficina de Mendoza Bienes Raíces a la mañana siguiente. La adolescente, con su vestido simple hecho de retazos, contrastaba completamente con el ambiente corporativo repleto de ejecutivos en trajes caros y mujeres de tacón alto. «Señorita, creo que está en el piso equivocado», comenzó la secretaria, levantándose de su escritorio de caoba. «Ella viene conmigo, Sandra». La voz de Javier sonó firme por el interfono. «Por favor, prepara un chocolate caliente y algunos croissants, y no me pases ninguna llamada durante los próximos 30 minutos». Lucía entró en la sala de presidencia, sus ojos recorriendo las paredes revestidas de madera noble y las grandes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Javier estaba sentado detrás de su escritorio, analizando algunos documentos. «Pensé que no vendrías», dijo él, indicando un sillón de cuero. «Usted dejó su tarjeta», respondió Lucía, sentándose con la postura erguida que Antonio siempre le había enseñado, y dijo que podría ayudarme a descubrir qué pasó con el dinero de mi padre. Javier asintió, tomando una carpeta sobre la mesa. «Pasé la noche haciendo algunas investigaciones. La cuenta de ahorro fue cerrada por poder notarial 3 semanas después de que Antonio ingresara al hospital». Lucía se inclinó hacia adelante, sus dedos apretando la correa del bolso de retazos que cargaba. «Poder notarial, pero ¿quién?» «Ese es el punto interesante», Javier la interrumpió, sus ojos revelando una mezcla de preocupación e interés. «El poder fue firmado por una mujer llamada Carmen Vega, que se presentó como esposa de Antonio». El rostro de Lucía palideció. «Eso es imposible. Papá nunca estuvo casado. Me contó toda su historia desde joven cuando aprendió el oficio de sastre». Sandra entró silenciosamente con una bandeja, colocando el chocolate caliente y los croissants en una mesa lateral. El aroma dulce llenó la sala, pero Lucía apenas lo notó. «Hay más», continuó Javier, hojeando los documentos. «Esta Carmen Vega también vendió la antigua sastrería de Antonio, un pequeño inmueble en el centro histórico, y por lo que ya descubrí, está intentando localizar otros bienes que puedan estar a su nombre. Está robando todo lo que era de mi padre», murmuró Lucía, una furia contenida en su voz joven. «¿Pero por qué? ¿Quién es esa mujer?» Javier se levantó caminando hasta la ventana. El sol de la mañana iluminaba su rostro marcado por noches mal dormidas. Algo raro en su vida meticulosamente organizada. «Lucía, necesito que confíes en mí», dijo él volviéndose para mirarla. «Lo que voy a proponer puede parecer extraño, pero es la única manera de protegerte y descubrir la verdad sobre esta historia». La chica se enderezó en el sillón, sus ojos castaños fijos en los de él. «¿Qué propuesta?» «Quiero solicitar tu custodia temporal», anunció Javier, sus palabras cayendo como piedras en agua estancada. «Como tu tutor legal, podré investigar oficialmente el caso, tener acceso a documentos y, más importante, garantizar que estés segura mientras descubrimos quién es esta Carmen Vega». Lucía se levantó abruptamente, derribando su bolso. Retazos coloridos se esparcieron por la alfombra importada. «¿Usted quiere ser mi tutor? ¿Por qué? Apenas me conoce». «Porque», Javier comenzó agachándose para ayudarla a recoger los retazos, «hay algo muy extraño en esta historia, y porque», vaciló recogiendo un pedazo de seda azul, «porque cuando te miro, veo la misma determinación que me hizo llegar a donde estoy. Mereces una oportunidad, Lucía». En ese momento, la puerta de la sala se abrió sin aviso. Elena Mendoza, ex esposa de Javier y actual vicepresidenta de la empresa, entró como un huracán en su traje rojo. «Javier, necesitamos hablar sobre la fusión con la...». Se detuvo al ver a Lucía, sus ojos maquillados entrecerrándose. «No sabía que estabas en reunión». «¿Y quién es esta, joven?».
El empresario se levantó, todavía sosteniendo el retazo de seda. Algo en su rostro cambió, una determinación que Lucía aún no había visto. «Elena, qué bueno que llegaste. Necesito hablar contigo», hizo una pausa mirando a Lucía, «porque a partir de hoy tendremos cambios significativos por aquí». El tuntusi aire en la sala se volvió denso con expectación. Lucía, aún agachada recogiendo sus retazos, percibió que estaba a punto de presenciar el inicio de una batalla mucho mayor de lo que imaginaba. Y de alguna forma, sus instintos le decían que aquel retazo de seda azul en las manos de Javier Mendoza era apenas el primer punto de una costura que cambiaría muchas vidas. Elena Mendoza cruzó los brazos, su mirada alternando entre Javier y Lucía con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Cambios significativos? ¿De qué estás hablando, Javier? Su voz cortante resonó por la sala. Lucía terminó de recoger sus retazos, levantándose con una dignidad que sorprendió incluso a Elena. La adolescente guardó cuidadosamente cada pedazo de tela en su bolso, como si cada uno de ellos contara una historia preciosa. «Señora Mendoza», comenzó Javier, su voz asumiendo el tono que solía usar en negociaciones importantes. «Esta es Lucía Vega, hija de Antonio Vega, nuestro antiguo inquilino de la casona, de la calle Insurgentes». «¿Aquel sastre moroso?», Elena rió sin humor. «¿Y qué hace en tu oficina? No me digas que vino a negociar las rentas atrasadas con retazos de tela». Lucía sintió que la sangre le subía al rostro, pero antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Lucía está bajo mi protección ahora, y sí, esto afectará a algunos de nuestros proyectos inmediatos». Elena caminó hasta el escritorio de Javier, apoyando las manos sobre la superficie pulida. «¿Perdiste el juicio? Estamos a punto de cerrar la mayor fusión en la historia de la empresa. ¿Y tú quieres jugar a ser asistente social?» «La fusión con el Grupo Meridiano puede esperar», respondió Javier, su voz firme. «Hay cuestiones más urgentes que requieren mi atención». «¿Cuestiones más urgentes?». Elena tomó los documentos sobre la mesa, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. «¿Un poder notarial sospechoso y una adolescente sin documentos? ¿Es esto lo que consideras prioridad?». Lucía dio un paso al frente, su voz sorprendentemente calmada. «Señora Mendoza, sé que mi presencia aquí parece inadecuada, pero hay algo muy extraño sucediendo, y su exmarido es la única persona que se ha ofrecido a ayudarme». Elena se detuvo, observando a Lucía con más atención. Había algo en la postura de la chica, una mezcla de fragilidad y fuerza que la hizo dudar. «Javier», dijo bajando la voz, «¿puedo hablar contigo en privado?». Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Sandra, la secretaria, entró apresurada. «Señor Mendoza, hay una señora en recepción. Dice que es Carmen Vega y exige hablar con usted inmediatamente». El silencio que siguió fue pesado. Lucía palideció, sus dedos apretando el bolso de retazos. Javier intercambió una mirada rápida con Elena, quien por primera vez parecía genuinamente intrigada. «Sandra, dile que estoy en reunión», comenzó Javier, pero fue interrumpido por una voz alta proveniente del pasillo. «No necesitas mentir, querido. Ya estoy aquí». Una mujer elegante, aparentando 50 y pocos años, entró en la sala. Vestía un conjunto de seda italiana y joyas discretas pero caras. Sus ojos, de un azul glacial, se fijaron inmediatamente en Lucía. «¡Ah, qué alegría!», exclamó Carmen con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Finalmente te encontré, querida. Te he buscado por todas partes». Lucía retrocedió instintivamente, acercándose a Javier. Elena, observando la escena con interés creciente, se movió sutilmente para quedar entre Carmen y la chica. «Señora Vega», habló Javier, su voz asumiendo un tono profesional. «Qué coincidencia interesante. Acabamos de descubrir sobre el poder notarial que usted usó para acceder a las cuentas de Antonio». La sonrisa de Carmen vaciló por un segundo, pero pronto se recompuso. «Oh, sí, como su esposa era mi derecho y deber cuidar de sus asuntos mientras él está indispuesto». «¡Mentira!», Lucía explotó avanzando un paso.
Mi padre nunca estuvo casado, nunca mencionó su nombre. Usted está mintiendo. Carmen rió suavemente, sacando un sobre de su bolso de marca. Querida, creo que hay mucho sobre tu padre que no sabes. Por ejemplo, hizo una pausa dramática. ¿Sabías que él no tenía autorización legal para criarte? El aire pareció desaparecer de la sala. Lucía sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies, pero se mantuvo firme. Javier colocó una mano protectora en su hombro, mientras Elena observaba la escena con una expresión cada vez más preocupada. ¿Qué es exactamente lo que la señora quiere?, preguntó Elena, sorprendiendo a todos con su intervención. Carmen sonrió nuevamente, guardando el sobre. Solo lo que es mío por derecho. Y miró directamente a Lucía. Garantizar que esta joven esté bajo los cuidados apropiados. Al fin y al cabo, una menor no puede vivir sola en una casona abandonada, ¿no es así? En aquel momento, algo cambió en el ambiente. Elena Mendoza, la mujer conocida por su frialdad en los negocios, dio un paso decisivo hacia Carmen. Interesante. Su preocupación, dijo ella, su tono peligrosamente suave, especialmente considerando que la señora solo apareció después de conseguir acceso a las cuentas bancarias. El enfrentamiento entre las dos mujeres electrificó el aire de la sala. Lucía, aún cerca de Javier, percibió que aquel momento definiría mucho más que su destino. Era el inicio de una batalla que revelaría verdades enterradas desde hace mucho tiempo. El despacho de la doctora Beatriz Morales, una de las abogadas más respetadas de la ciudad, estaba silencioso aquella tarde cuando Javier, Elena y Lucía entraron. Las paredes forradas de libros jurídicos fueron testigos de la extraña alianza que se formaba entre aquellas tres personas tan diferentes. «Déjame ver si entendí correctamente», dijo Beatriz, ajustando sus lentes de armazón dorado mientras analizaba los documentos esparcidos en su escritorio. Esta señora Carmen Vega apareció de la nada con un acta de matrimonio y un poder notarial. Asumió el control de los bienes del señor Antonio y ahora quiere la custodia de Lucía. Exactamente, confirmó Elena, que sorprendentemente había decidido quedarse al lado de Javier en aquella batalla. Y hay algo muy sospechoso en toda esta documentación. Lucía, sentada entre Javier y Elena, mantenía las manos ocupadas con un pequeño bordado que había traído consigo. Era su modo de mantener la calma, como Antonio le había enseñado. Cada punto del bordado parecía contar una historia diferente de su vida. Lo más interesante, continuó Beatriz tomando un documento específico, es que conseguí acceso a los registros del hospital donde Antonio está internado. Las visitas a él son extremadamente restringidas y adivina qué. Carmen, la Vega nunca apareció allí. Javier se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Cómo es eso? Si ella es realmente su esposa. Exactamente. Beatriz sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. Una esposa lo suficientemente dedicada para cuidar de los negocios del marido, pero que nunca lo visitó en el hospital. Algo no encaja. Lucía detuvo su bordado, mirando a la abogada con esperanza renovada. ¿La señora cree que podemos probar que está mintiendo? Mejor que eso, respondió Beatriz, sacando otro documento de una carpeta. Encontré algo muy interesante en los archivos antiguos del registro civil. Una empleada antigua se acordó de Antonio y me mostró esto. Deslizó el papel por la mesa. Era un acta de defunción, fechada 20 años atrás, a nombre de Carmen Vega. La verdadera Carmen Vega, explicó Beatriz, era prima de Antonio y falleció hace 2 décadas. Ella nunca se casó con él. De hecho, ayudó a Antonio a comenzar su negocio de sastrería y le dejó una pequeña herencia. Elena soltó una exclamación de sorpresa. ¿Entonces esta mujer está usando la identidad de una persona que ya falleció? Exactamente, confirmó Beatriz, y eso cambia completamente el juego. Lucía dejó su bordado, una lágrima silenciosa corriendo por su rostro. ¿Pero por qué alguien haría esto? ¿Por qué esta mujer está intentando robar todo lo que era de mi padre? Javier, que había estado absorbiendo toda la información en silencio, repentinamente se enderezó en la silla. El testamento.
dijo él como si hubiera sido alcanzado por un rayo de comprensión. Antonio debe haber dejado un testamento. Beatriz asintió lentamente. Y por ley, si él no tiene herederos legales, la herencia iría a parientes cercanos, completó Elena, sus ojos agrandándose con la comprensión. Y si esta falsa Carmen lograra probar que era su esposa, tendría derecho a todo, concluyó Beatriz. Pero cometió un error crucial al usar la identidad de alguien que ya falleció. Lucía se levantó abruptamente, su rostro cambiando de expresión. «Hay más», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesitan ver». Abrió su bolso de retazos y sacó un pequeño diario encuadernado con tela. «Encontré esto anoche, escondido dentro del forro de una de las antiguas chaquetas de papá. No tuve valor de abrirlo sola». El diario parecía antiguo, sus páginas amarillentas por el tiempo. En la portada, bordado en hilo dorado descolorido, estaba escrito: «Para mi querida hermana Carmen, que este diario guarde nuestros secretos». Beatriz tomó el diario con cuidado, como si manejara una evidencia preciosa. «Esto puede ser exactamente lo que necesitamos», dijo ella, abriendo delicadamente la primera página. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del aire acondicionado y por el tic-tac del reloj en la pared. Mientras Beatriz leía las primeras páginas, su expresión cambiaba gradualmente de interés profesional a algo cercano al asombro. «Dios mío», murmuró ella, mirando a Lucía con una expresión completamente nueva. «No van a creer lo que está escrito aquí». En ese momento, el celular de Javier vibró con un mensaje. Era de Sandra, su secretaria. «Urgente, Carmen Vega está en el hospital ahora mismo, y no está sola». El Hospital San Francisco estaba agitado aquella tarde cuando Javier, Elena, Lucía y Beatriz llegaron. La abogada sostenía firmemente el diario en su portafolio, mientras Lucía apretaba en sus manos un pequeño paquete de tela, un regalo que siempre quiso entregar a Antonio, pero nunca tuvo la oportunidad. «10º piso, ala este», informó Elena, que ya había proporcionado todas las autorizaciones necesarias a través de sus contactos. «Pero necesitamos ser discretos. Si Carmen está realmente aquí». «Lo está», confirmó Javier mostrando un nuevo mensaje de Sandra, «y según mi fuente trajo un notario con ella». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Va a intentar que papá firme algo?» «No se preocupen», dijo Beatriz, su voz se transmitiendo confianza. «Tengo una orden judicial aquí que impide cualquier transacción que involucre los bienes de Antonio Vega. Y después de lo que leí en este diario». El grupo entró en el elevador. Lucía observó los números aumentando, lentamente, cada piso acercándola más a su padre. Hacía 4 meses que no lo veía, desde aquella mañana en que él había salido para resolver un asunto importante y nunca más regresó. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, la escena que encontraron hizo que todos se detuvieran. Por un instante, Carmen Vega estaba en el pasillo, conversando en voz baja con un hombre de traje que sostenía una carpeta. A su lado, una enfermera parecía incómoda con la situación. «Señora Vega», la voz de Beatriz cortó el aire como una cuchilla. «Qué coincidencia interesante». Carmen se giró, su rostro perdiendo momentáneamente la compostura al ver al grupo. Sus ojos se fijaron en el diario que Beatriz cargaba, y algo en su expresión cambió. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. «Importa», respondió Elena dando un paso. «Adelante. Lo que importa es que sabemos quién es usted realmente, o mejor dicho, quién no es». El hombre de traje, percibiendo la tensión, comenzó a retroceder. «Señora Vega, tal vez sea mejor que reprogramemos». «No». Carmen sujetó el brazo de él con fuerza. «Necesitamos hacer esto ahora. Él está lúcido, es nuestra oportunidad». «La única oportunidad que la señora tiene», interrumpió Beatriz, «es de explicar por qué se está haciendo pasar por una mujer que falleció hace 20 años». La enfermera, que observaba todo con creciente preocupación,
Repentinamente habló. «El señor Antonio está preguntando por Lucía». Escuchó voces y... Lucía no esperó más. Antes de que alguien pudiera impedirlo, corrió por el pasillo hacia la habitación indicada por la enfermera. Javier la siguió inmediatamente, dejando a Elena y Beatriz lidiando con Carmen. La habitación era simple pero limpia, iluminada por la suave luz del atardecer. En la cama, Antonio Vega estaba sentado, sus ojos cansados pero alertas fijos en la puerta. Cuando vio a Lucía, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía borrar meses de sufrimiento. «Mi pequeña costurera», dijo él, su voz débil, pero cariñosa. Lucía corrió hasta la cama, abrazándolo con cuidado para no lastimarlo. Javier se quedó en la puerta, presenciando el reencuentro con una emoción que no podía explicar. «Papá», sollozó Lucía, «¿por qué no me dijiste dónde estabas? ¿Por qué...?» «Perdóname», Antonio la interrumpió, acariciando su cabello. «Estaba tratando de protegerte. Cuando ella apareció, cuando supe quién era realmente...» Un ruido en el pasillo llamó la atención de todos. Carmen había logrado zafarse de Elena y Beatriz, y ahora estaba parada en la puerta, su rostro una máscara de furia y desesperación. «No vas a contarlo», le dijo a Antonio. «Prometiste que nunca lo contarías». Antonio sujetó la mano de 1900. Lucía con más fuerza. «No prometí nada, Mariana. Ya no tienes poder sobre ninguno de nosotros». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Carmen o Mariana se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. «¿Mariana?», repitió Lucía confundida. «¿Quién es Mariana?». Beatriz, que había alcanzado la puerta con el diario en mano, respondió suavemente. «Mariana Torres, la mujer que hace 15 años abandonó a una niña de 5 años en la puerta de una sastrería en una noche lluviosa». Lucía sintió que el mundo giraba. Sus manos apretaron el pequeño paquete de tela que había traído, mientras su mente intentaba procesar la revelación. Javier dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre ella y Mariana, mientras la habitación del hospital se transformaba en el escenario de una historia que, finalmente, comenzaba a revelarse. El silencio que siguió en la habitación del hospital fue interrumpido solo por el suave sonido del monitor cardíaco de Antonio. Lucía permanecía al lado de la cama, sus manos aún apretando el pequeño paquete de tela, mientras sus ojos alternaban entre su padre adoptivo y la mujer que ahora sabía era su madre biológica. ¿Por qué? Fue todo lo que Lucía logró preguntar, su voz apenas conteniendo la emoción. Mariana, ya no Carmen, dio un paso adelante, pero fue detenida por la mirada firme de Elena. Beatriz abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 2010. Hoy mi hermana Carmen me contó su último secreto. Estaba ayudando a una joven madre, una muchacha asustada que no tenía condiciones para criar a su hija. Carmen prometió encontrar un hogar para la niña, pero su estado de salud empeoró antes de que pudiera cumplir su promesa. «Deténgase», suplicó Mariana, pero Beatriz continuó. «Carmen me hizo prometer que me encargaría de la situación. Ella partió hoy, llevándose consigo tantos secretos, pero este, en particular, pesaba en su corazón». La joven madre era Mariana Torres, una pianista talentosa que tuvo que elegir entre su prometedora carrera y un embarazo inesperado. Lucía se levantó lentamente, todavía sosteniendo su pequeño paquete. «Elegiste tu carrera», dijo ella, no como una acusación, sino como una constatación. «No fue tan simple», respondió Mariana, lágrimas comenzando a correr por su rostro cuidadosamente maquillado. Tenía apenas 18 años, una beca para estudiar en el Conservatorio de París, sueños que parecían demasiado grandes. «Y Carmen», interrumpió Antonio, su voz débil pero clara. «Mi querida prima Carmen prometió ayudar. Conocía a personas, tenía contactos, pero cuando enfermó, me dejaste en la puerta de la sastrería», completó Lucía, empezando a entender, porque Carmen había hablado sobre el sastre bondadoso que acababa de perder a su esposa. Javier, que observaba todo con atención,
Notó que algo cambiaba en el rostro de Mariana. Pero volviste a buscar a Lucía después, ¿verdad? Cuando tu carrera ya estaba establecida. Sí, admitió Mariana secando las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 5 años. Pero cuando vi lo feliz que estaba con Antonio, cómo él la había criado con tanto amor, decidí no interferir. Hasta ahora, añadió Elena con ironía, cuando descubriste que Antonio estaba enfermo y había una fortuna en juego. No, protestó Mariana, no fue por dinero. Yo descubrí que también estaba enferma. Un diagnóstico terminal. Solo quería conocerme antes de que fuera demasiado tarde, completó Lucía suavemente, sorprendiendo a todos con la comprensión en su voz. La habitación quedó en silencio nuevamente. Antonio estiró la mano para tocar el brazo de Lucía, mientras Beatriz hojeaba más páginas del diario. «Hay más», dijo la abogada. «Carmen dejó algo para Lucía, una herencia que debía serle entregada cuando cumpliera 18 años. Está todo documentado aquí». Mariana dejó escapar un sollozo. «No sabía eso. Solo quería una oportunidad de corregir mis errores». Lucía finalmente desenvolvió el paquete que sostenía. Era un delicado bolso de tela, cosido a mano con retazos de diferentes texturas y colores. En el centro, bordado con perfección, había un pequeño piano entrelazado con una tijera de sastre. «Solía imaginar cómo serías», dijo Lucía, extendiendo el bolso hacia Mariana. «Papá me contó que te había escuchado tocar el piano una vez antes de dejarme con él. Dijo que tus manos danzaban sobre las teclas como mariposas. Entonces, cada vez que cosía, imaginaba que mis manos también danzaban como las tuyas». Mariana tomó el bolso con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada detalle del bordado. Javier y Elena intercambiaron miradas emocionadas, mientras Beatriz discretamente guardaba el diario en su portafolio. «Lucía», llamó Antonio suavemente, «siempre fuiste mi mayor alegría, pero nunca quise privarte de conocer tu historia completa». «¿Y ahora?», preguntó Elena, su voz sorprendentemente gentil. «¿Qué sucede ahora?». Lucía miró a cada persona en la habitación, su padre de corazón, su madre biológica y los nuevos amigos que el destino había puesto en su camino. En sus manos, un pequeño retazo de tela azul, el mismo que Javier había sostenido en su oficina días atrás. «Ahora», respondió ella, «comenzamos a coser una historia nueva. Todos juntos». El sol de la tarde entraba por la ventana del hospital, creando sombras suaves que bailaban en las paredes. Y en aquel momento, entre lágrimas y sonrisas, diferentes tipos de amor comenzaban a entrelazarse, como retazos de una colcha que solo el tiempo podría completar. Una semana después, la oficina de Javier Mendoza estaba irreconocible. La tradicional decoración corporativa había dado lugar a una explosión de colores y texturas. Retazos de tela se habían transformado en cortinas elegantes. Cojines artesanales decoraban los sofás de cuero, y en el centro de la sala, una antigua máquina de coser Singer compartía espacio con laptops y documentos empresariales. «Tu secretaria casi tuvo un ataque cuando vio la decoración», bromeó Elena, entrando en la sala con una carpeta de documentos. «Pero tengo que admitir que quedó acogedor». Javier sonrió, ajustando la nueva corbata que Lucía había hecho para él. Un regalo de agradecimiento bordado con pequeños detalles dorados. «La gente necesita entender que Mendoza Bienes Raíces está cambiando. Ya no somos solo números y contratos». Hablando de cambios, Elena se sentó abriendo su carpeta. El Consejo aprobó por unanimidad el proyecto del Centro de Capacitación Retazos del Mañana. La casona de la calle Insurgentes será totalmente reformada para albergar la escuela, sala de costura y emprendimiento. «Lucía va a estar radiante», respondió Javier, sus ojos brillando con orgullo paternal. «Ya tiene una lista de 15 chicas que quiere ayudar, todas con historias parecidas a la de ella». «¿Y Marianas?», preguntó Elena, su voz suavizándose al mencionar el nombre. «¿Cómo está manejando todo?». Javier se levantó, caminando hasta la ventana. Allá abajo, en el vestíbulo del edificio, podía ver a Lucía enseñando algunas técnicas de costura a un grupo de empleadas durante la hora del almuerzo.
A su lado, Mariana observaba con admiración, ocasionalmente compartiendo historias de sus viajes como pianista. «El tratamiento está siendo positivo», respondió él. «Los médicos están optimistas, y pasar tiempo con Lucía ha sido el mejor remedio para ella. Ayer las dos hicieron un dúo improbable. Lucía en la máquina de coser, Mariana al piano. Fue mágico». Elena sonrió recordando cómo, apenas 2 semanas atrás, estaba lista para luchar contra la idea de Javier de ayudar a una adolescente desconocida. Ahora, ella misma se había vuelto parte de aquella familia peculiar que se formaba. «Antonio, recibe el alta mañana», comentó ella. «Ya preparamos el apartamento junto al tuyo para él y Lucía, y el testamento de Carmen fue oficialmente validado. La herencia que dejó para Lucía ayudará mucho en el proyecto de la escuela». «¿Sabes qué es lo más increíble?», preguntó Javier volviendo a sentarse. «¿Cómo un simple acto de bondad puede desencadenar tantas transformaciones? Cuando entré en aquella casona para cobrar una renta atrasada, jamás imaginé que encontraría una familia». El teléfono sonó y la voz de Sandra resonó por el interfono. «Señor Mendoza, su hija está subiendo con algunas personas. Dice que tiene una sorpresa». Minutos después, Lucía entró en la oficina acompañada por Mariana y 3 señoras de la comunidad. Cada una cargaba una prenda de ropa cuidadosamente empaquetada. «Papá», Lucía llamó a Javier con naturalidad, haciendo que su corazón se calentara como siempre que ella usaba esa palabra. «Necesitamos tu opinión. Estamos preparando la primera colección de retazos del mañana y queremos que tú y Elena sean nuestros consultores de negocios». Las señoras comenzaron a desenvolver las piezas. Vestidos elegantes hechos con retazos de alta costura, blazers modernos creados a partir de ropas antiguas, accesorios que contaban historias a través de cada costura. «Esta es solo una muestra», explicó Mariana, sus ojos brillando con el mismo entusiasmo de su hija. «Cada pieza tiene una historia, cada costura lleva un significado. Y lo mejor, parte de las ganancias irá para becas de estudio en la escuela». Elena se levantó tocando la tela de uno de los vestidos con admiración. «Esto no es solo moda», dijo ella. «Es transformación social a través del arte». «Es familia», corrigió Lucía sonriendo. «Una familia cosida con retazos de amor, perseverancia y segundas oportunidades». Javier observó la escena con el corazón rebosante. Su exesposa, ahora amiga, su hija del corazón, la madre biológica de ella que se había convertido en una aliada, las señoras de la comunidad que ahora formaban parte de aquel proyecto mayor. Cada persona allí era como un retazo único y precioso, cosido por el destino en un diseño perfecto. «Entonces», preguntó Lucía, sus ojos brillando con aquella determinación que Javier había reconocido el primer día, «¿podemos comenzar a planear el futuro?» El sol de la tarde entraba por la ventana, haciendo que las telas coloridas bailaran con la brisa. Y en aquel momento, entre sonrisas y planes, entre retazos y sueños, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia donde el amor, en todas sus formas, era el hilo conductor que unía los retazos más improbables en la más bella de las colchas. El auditorio de Mendoza Bienes Raíces estaba lleno aquella mañana de lunes. Ejecutivos, periodistas y figuras importantes del mundo de la moda se acomodaban en las sillas, mientras en el escenario un gran panel exhibía el nuevo logo del proyecto Retazos del Mañana. Una tijera entrelazada con una llave, simbolizando la apertura de nuevas puertas a través del arte de la costura. Lucía, vistiendo una creación propia que mezclaba elegantemente retazos de seda y algodón, ajustaba el micrófono para su primera presentación pública. A los 15 años estaba a punto de convertirse en la directora creativa más joven de un proyecto social corporativo en el país. «Respira profundo», susurró Mariana, ajustando un hilo suelto en el vestido de su hija. «Recuerda lo que siempre digo, sé como las teclas del piano, firme en el propósito, suave en el toque». Javier observaba la escena entre bastidores, su corazón rebosando de orgullo. A su lado, Elena revisaba por última vez los números del proyecto que presentarían. «Ya»,
Tenemos 200 inscripciones para el primer ciclo de cursos, comentó ella, mostrando las planillas en su tablet, y 3 grandes marcas de moda queriendo asociaciones exclusivas. Y pensar que hace un mes creíamos que sería apenas una pequeña escuela de costura, respondió Javier sonriendo. La voz de Sandra, ahora coordinadora ejecutiva del proyecto, sonó por el sistema de sonido. Señoras y señores, bienvenidos a la presentación oficial del proyecto Retazos del Mañana. Lucía caminó hasta el centro del escenario, su postura irradiando una confianza que hizo que Mariana contuviera las lágrimas. Antonio, sentado en la primera fila, sostenía un pañuelo bordado por su hija del corazón. Buenos días, comenzó Lucía, su voz clara y firme. Cada uno de ustedes recibió al entrar un pequeño retazo de tela. Les pido que lo sostengan ahora. El auditorio se movió mientras todos tomaban sus retazos coloridos. Estos pedazos de tela pueden parecer insignificantes, solos, sobras algunos dirían, pero en nuestras manos, con amor y propósito, se transforman en arte, en sustento, en esperanza. Las luces del auditorio disminuyeron y en la pantalla comenzaron a pasar imágenes de la casona reformada, de las nuevas aulas equipadas con máquinas de coser y de los rostros sonrientes de las primeras alumnas. Retazos del Mañana no es solo una escuela de costura, continuó Lucía. Es un lugar donde las historias son reescritas, donde los talentos son descubiertos y donde personas que la sociedad muchas veces trata como retazos descartables descubren su verdadero valor. Elena y Javier subieron al escenario, posicionándose al lado de Lucía. En la pantalla, números y gráficos comenzaron a aparecer, mostrando el plan de sostenibilidad del proyecto. En los próximos 2 años, explicó Elena, vamos a capacitar a más de 1000 mujeres en situación de vulnerabilidad. Cada alumna recibirá no solo formación en costura y diseño, sino también en emprendimiento y gestión financiera. Javier tomó el micrófono. Y Mendoza Bienes Raíces está comprometida a ir más allá. Cada edificio comercial de nuestro grupo tendrá un espacio dedicado a la comercialización de las piezas producidas por nuestras alumnas. Lucía volvió al centro del escenario, sus ojos brillando con emoción contenida. Pero hoy queremos presentar algo especial, nuestra primera colección, creada enteramente por alumnas del proyecto piloto. Las puertas laterales del auditorio se abrieron y 15 mujeres de diferentes edades entraron, cada una vistiendo una creación única. Entre ellas Doña Teresa, una señora de 70 años que había transformado antiguas cortinas en un elegante conjunto de fiesta. Cada pieza que ven, narró Lucía, mientras las mujeres desfilaban, lleva una historia de superación. Las cortinas de Doña Teresa vinieron del teatro donde trabajó como limpiadora durante 30 años. El vestido de Julieta fue hecho con el uniforme del hospital donde perdió su empleo. El blazer de Marisol nació de una colcha que su abuela había guardado para su ajuar. Mariana, que observaba todo desde bastidores, sintió una mano tocar su hombro. Era Beatriz, la abogada que ahora formaba parte del consejo consultivo del proyecto. Su hija es extraordinaria, susurró Beatriz. Ellas son extraordinarias, corrigió Mariana, señalando a todas las mujeres en el escenario. Lucía solo ayudó a cada una a encontrar su propia luz. En el escenario, Lucía concluía su presentación. Cada retazo que ustedes sostienen representa una posibilidad de transformación. Solos son apenas pedazos de tela. Juntos, cosidos con propósito y amor, se convierten en una colcha de sueños realizados. El auditorio estalló en aplausos. Periodistas se levantaban. Fotógrafos disputaban los mejores ángulos. Pero para Lucía el momento más precioso fue ver a su padre Antonio secándose las lágrimas, a Mariana sonriendo con orgullo entre bastidores y a Javier y Elena, sus nuevos pilares, aplaudiendo con los ojos humedecidos. En aquel momento, bajo las luces del auditorio, entre retazos de tela y de vida, una nueva página estaba siendo escrita en la historia de aquella familia improbable
demostrando que los lazos más fuertes no siempre son los de sangre, sino los que se cosen, punto a punto, con amor, coraje y esperanza. 3 meses después de la presentación oficial de Retazos del Mañana, la casona de la calle Insurgentes pulsaba con una energía diferente. El sonido de las máquinas de coser se mezclaba con risas y conversaciones, creando una sinfonía única de transformación y esperanza. Lucía caminaba entre las alumnas, deteniéndose ocasionalmente para dar consejos o elogiar un trabajo bien hecho. Su propio vestido, una creación que mezclaba diferentes tonos de azul en un degradado perfecto, era un testimonio vivo del poder transformador de la costura. Lucía, llamó doña Teresa, ahora instructora asistente del proyecto. Ven a ver lo que Marisol descubrió. En la esquina de la sala principal, Marisol, una joven madre de 3 hijos, había desarrollado una técnica única de entrelazar retazos, creando texturas tridimensionales que parecían bailar bajo la luz. «Es increíble», elogió Lucía, tocando la tela con admiración. «¿Cómo pensaste en esto?» «Fue observando a mis hijos jugando con origami», explicó Marisol, sus ojos brillando. «Pensé, si el papel puede cobrar vida así, ¿por qué no la tela?» El momento fue interrumpido por la llegada de Elena, que traía consigo una sorpresa: la primera revista de moda internacional en hacer un reportaje sobre el proyecto. «Salió hoy», anunció ella, desenvolviendo la revista. 6 páginas completas sobre Retazos del Mañana. Las alumnas se reunieron alrededor, admirando las fotos que mostraban sus creaciones. En la portada interior, una foto de Lucía con Antonio y Mariana. Los 3 sonriendo en medio de retazos coloridos, contaba silenciosamente la historia de una familia construida con amor y segundas oportunidades. «Pero la mejor noticia», continuó Elena, «es que recibimos una invitación especial. La Semana de la Moda de Ciudad de México quiere un desfile exclusivo de Retazos del Mañana. Todas nuestras alumnas mostrando sus creaciones para todo el país». La sala estalló en celebraciones. Lágrimas de alegría se mezclaban con abrazos y sueños compartidos. En medio de la celebración, Javier llegó trayendo consigo una visita especial. «Lucía», llamó él, «hay alguien aquí que quiere conocer nuestro proyecto». Una señora elegante entró en la sala, sus ojos recorriendo cada detalle con genuino interés. Era Mercedes Mendoza, madre de Javier, que se había mantenido distante desde que su hijo decidió transformar la empresa. «¿Entonces este es el proyecto que hizo que mi hijo abandonara el mundo de las inmobiliarias?», preguntó ella, su voz cargando una mezcla de curiosidad y escepticismo. Lucía se acercó extendiendo la mano con gracia. «Señora Mendoza, es un placer conocerla. Su hijo nos enseñó que las mejores inversiones son aquellas que hacemos en el potencial humano». Mercedes observó a la joven con atención, notando la elegancia natural en sus gestos, la inteligencia en su mirada, el liderazgo silencioso que ejercía sobre todas allí. «¿Sabes?», comenzó Mercedes, sacando algo de su bolso, «yo también solía coser, antes de convertirme en la esposa de un empresario, antes de toda la fortuna. Era costurera en un pequeño pueblo del interior». Desenvolvió un pequeño paquete, revelando una tijera antigua con detalles en nácar. «Esta tijera perteneció a mi abuela», continuó ella, sus ojos humedeciéndose levemente. «Ella siempre decía que una buena costurera no solo junta retazos, crea posibilidades. Creo que es hora de que gane un nuevo propósito». Lucía recibió la tijera con reverencia, comprendiendo el significado profundo de aquel gesto. No era solo un instrumento de trabajo, era una bendición, una aprobación, un vínculo entre generaciones. Javier observaba la escena emocionado, sintiendo que un retazo más importante se unía a la colcha de su nueva vida. Elena, a su lado, apretó su mano discretamente, compartiendo el momento. Mariana, que ensayaba con algunas alumnas una presentación musical para el próximo evento, se detuvo en el piano para observar a su hija. Lucía había crecido tanto en los últimos meses, no solo en madurez, sino en su capacidad de tocar vidas y transformar realidades. «Vamos a celebrar», anunció doña Teresa, trayendo una bandeja con café y pastelitos.
Hoy es un día especial. Mientras las mujeres se reunían para celebrar, Lucía miró alrededor. Su familia improvisada, sus alumnas que se habían convertido en amigas, la casona que ahora era un hogar para tantos sueños. En la pared, enmarcado con cariño, estaba el primer retazo que había cosido en aquel lugar hace tanto tiempo. La tijera de Mercedes brillaba en sus manos, prometiendo nuevos comienzos. Y en el corazón de todos allí, la certeza de que las mejores telas de la vida son aquellas que cosemos juntos, con amor, coraje y la disposición de crear algo hermoso a partir de los retazos que el destino nos ofrece. El taller principal de retazos del mañana estaba en ebullición aquella mañana. Faltaba apenas una semana para la Semana de la Moda de Ciudad de México, y 50 mujeres trabajaban incansablemente en sus creaciones. Lucía se movía entre las mesas de corte y las máquinas de coser, su mirada atenta captando cada detalle. El acabado debe ser impecable, orientaba ella, deteniéndose junto a la mesa de Julieta, una ex empleada doméstica que había desarrollado un talento especial para bordados. Cada punto cuenta nuestra historia. Mariana, que ahora dividía su tiempo entre las clases de piano y el proyecto, observaba a su hija con admiración. Lucía había heredado su determinación, pero tenía algo más, una capacidad única de ver belleza donde otros veían solo sobras. «Lucía», llamó Sandra, entrando apresuradamente en el taller. «Tenemos una situación. La periodista de Vogue acaba de llegar. Quiere hacer la entrevista ahora». «Pero estaba programada para la semana que viene», respondió Lucía consultando su agenda. «Dice que tiene que ser hoy. Tiene un vuelo a París mañana». Lucía respiró profundo, mirando su propio vestido. Una pieza simple que usaba para trabajar manchada con pequeñas marcas de tiza de costura. «Déjamelo a mí», dijo Marisol corriendo hasta el armario donde guardaban las creaciones especiales. «Tengo algo perfecto para ti». En minutos, Lucía estaba transformada. El vestido que Marisol había elegido era una obra maestra colectiva. El cuerpo hecho con retazos de seda antigua que doña Teresa había guardado por años, las mangas trabajadas con la técnica tridimensional de Marisol y los acabados bordados por Julieta. «Estás hermosa», susurró Mariana arreglando el cabello de su hija. Una verdadera líder. La periodista, una mujer elegante llamada Sophie Laurent, esperaba en la oficina que antes perteneciera a Antonio. El espacio había sido preservado en su esencia, con la antigua máquina de coser todavía ocupando un lugar destacado, pero ahora compartía espacio con tecnología moderna y cuadros que mostraban las creaciones del proyecto. «Mademoiselle Lucía», saludó Sophie, su acento francés marcado. Su reputación llegó hasta París, una adolescente que está revolucionando el concepto de moda sostenible. «Magnifique». Lucía se sentó con la postura que Elena le había enseñado para reuniones importantes. «El mérito no es solo mío», comenzó ella. «Cada mujer aquí tiene una historia de superación que contar». «Pero usted», interrumpió Sophie, sus ojos brillando con interés. «Usted es la historia que todos quieren conocer. La niña que creció entre retazos, que transformó una deuda de alquiler en un proyecto millonario, que encontró una familia en los lugares más improbables», completó Lucía sonriendo al ver a Javier pasar por la puerta de vidrio, cargando rollos de tela con Antonio. La entrevista fluyó naturalmente. Lucía habló sobre sus inspiraciones, sobre cómo cada pieza creada en el proyecto llevaba memorias y sueños. Habló sobre Antonio, que le enseñó que coser era más que unir telas, era crear posibilidades. Sobre Mariana, que le mostró que no existen errores irreparables, solo nuevos comienzos. ¿Y el futuro?, preguntó Sophie, haciendo su última anotación. ¿Cuáles son los próximos pasos de retazos del mañana? En ese momento, Elena entró en la oficina, trayendo consigo una carpeta con proyectos arquitectónicos. ¿Puedo responder esa?, pidió ella sonriendo a Lucía. Acabamos de cerrar la compra de 3 nuevos espacios. Retazos del mañana se expandirá a otras ciudades. Sophie abrió los ojos, su lápiz corriendo por el cuaderno. ¿Una red nacional de escuelas de moda sostenible?
No solo escuelas, explicó Lucía, tomando uno de los proyectos. Centros de transformación. Cada unidad tendrá también una guardería para que madres como Marisol puedan estudiar tranquilas. Una biblioteca especializada en moda y emprendimiento. Y un espacio cultural donde talentos como el piano de mi madre puedan encontrarse con el arte de la costura. La periodista cerró su cuaderno, visiblemente impresionada. ¿Sabe, mademoiselle? Lucía, en 20 años cubriendo moda, nunca vi nada así. Usted no está solo creando ropa, está cosiendo un nuevo tejido social. Cuando Sophie salió, acompañada por Sandra, Lucía permaneció en la oficina, mirando por la ventana. Afuera, en el jardín que habían creado con retazos de césped y flores resistentes, sus alumnas hacían una pausa para el café. Doña Teresa contaba una de sus historias, haciendo reír a todas. Marisol amamantaba a su bebé más pequeño, mientras sus otros hijos jugaban bajo la sombra de un mango. ¿Pensativa?, preguntó Elena, colocando la mano en su hombro. Feliz, respondió Lucía. Sabes, cuando era pequeña y papá Antonio me enseñó a coser, él siempre decía que cada punto era una promesa de que algo hermoso estaba por venir. Mira cuántas promesas estamos cumpliendo. Elena sonrió, recordando cómo había resistido inicialmente a la idea de transformar la empresa. Tú nos enseñaste que los mejores negocios son aquellos que hacen sonreír al corazón. El sonido del piano comenzó a sonar suavemente. Mariana estaba dando su clase de la tarde. Las notas se mezclaban con el ruido de las máquinas de coser, creando una melodía única que parecía acunar los sueños de todas allí. La noche del gran estreno en la Semana de la Moda de Ciudad de México llegó con una energía eléctrica en el aire. Los bastidores del desfile eran un torbellino de emociones, telas y sueños a punto de ganar las pasarelas. Lucía, usando un mono de satén azul noche bordado con pequeñas estrellas, una creación colectiva de las alumnas, coordinaba los últimos preparativos. Calma, Marisol, decía ella, ayudando a su amiga a ajustar su vestido. Lo harás increíble. ¿Recuerdas lo que siempre digo? Cada paso en la pasarela es un punto en nuestra historia, respondió Marisol respirando profundo. Del otro lado del camerino, Mariana ayudaba a doña Teresa con su turbante elaborado, hecho con retazos de un antiguo vestido de novia que había guardado por 40 años. La señora de 70 años sería la última en desfilar, cerrando el show con su elegancia atemporal. Nunca pensé que estaría aquí, confesó doña Teresa, mirándose en el espejo. Una vieja costurera en la Semana de la Moda. Usted no es solo una costurera, corrigió Lucía acercándose. Es una artista que nos inspiró a todas. Hoy mostraremos al mundo que la verdadera moda no tiene edad, no tiene talla, no tiene etiquetas. Javier apareció en la puerta del camerino, impecable en su traje azul con detalles bordados, otro regalo de sus hijas del corazón, como cariñosamente llamaba a las alumnas del proyecto. 5 minutos, anunció él, pero se detuvo al ver a Lucía. Sus ojos se humedecieron levemente. Estás igual a su madre, completó Antonio, surgiendo a su lado, apoyado en su bastón, decorado con cintas coloridas. Tiene la misma luz en la mirada. Mariana, oyendo el comentario, se acercó al grupo. Estaba deslumbrante en un conjunto que mezclaba elementos de pianista clásica con toques modernos, creado especialmente por Lucía. Ella tiene mucho más, dijo Mariana, abrazando a su hija. Tiene la bondad de Antonio, la visión de Javier, la fuerza de Elena y un corazón que logra juntar todos los retazos de la vida en algo extraordinario. Elena entró apresuradamente en el camerino. Están todos aquí. Anna Wintour, editores de todas las revistas importantes, influencers, y trajeron una sorpresa especial. Antes de que alguien pudiera preguntar, Mercedes Mendoza entró, acompañada por un grupo de señoras elegantes. Son ellas, anunció Mercedes emocionada. Las antiguas costureras del barrio donde crecí, cuando supieron del proyecto, insistieron en venir. Trajeron algo para ustedes. Las señoras comenzaron a abrir sus bolsos, revelando tijeras antiguas, dedales de plata,
agujas especiales, reliquias pasadas de generación en generación. Para el Museo de Retazos del Mañana, explicó una de ellas, para que nuestra historia no se pierda. Lucía apenas podía contener las lágrimas, pero sabía que necesitaba mantenerse fuerte. El show estaba a punto de comenzar. Todas en círculo, llamó ella. Como hacemos todos los días antes de comenzar el trabajo. Las 50 mujeres que desfilarían formaron un gran círculo, junto con Javier, Elena, Antonio, Mariana y las costureras visitantes. En el centro, Lucía sostenía la tijera de nácar que Mercedes le había dado. Hoy no desfilamos. Solo ropa, comenzó ella. Desfilamos sueños, historias, recomienzos. Cada punto en nuestras creaciones es una prueba de que nunca es tarde para reconstruir, para perdonar, para amar. Somos todas artesanas de la vida, cosiendo nuestro propio destino. El sonido de los aplausos en la platea comenzó a aumentar. Era hora. Y recuerden, concluyó Lucía, no importa lo que suceda allá afuera, aquí dentro ya somos vencedoras. Las luces del camerino parpadearon, la señal para comenzar. Una a una, las mujeres fueron tomando sus posiciones. Marisol ajustó su vestido una última vez. Doña Teresa enderezó su turbante. Las otras verificaron sus últimos detalles. Lucía observó a su familia improbable, preparándose para el gran momento. Javier y Elena de la mano, emanando orgullo. Antonio con lágrimas en los ojos, sosteniendo su bastón colorido. Mariana, radiante, lista para tocar el piano durante el desfile. Mercedes y las antiguas costureras, representando un pasado que se conectaba al futuro. La música comenzó, una composición especial de Mariana que mezclaba sonidos de máquinas de coser con melodías clásicas. Las puertas de la pasarela se abrieron, revelando un camino iluminado que parecía no tener fin. Era hora de mostrar al mundo que los retazos más hermosos de la vida son aquellos que cosemos con amor, coraje y esperanza. Era hora de probar que toda historia, no importa cuán quebrada parezca, puede ser transformada en arte. El desfile comenzó con una suave melodía al piano, los dedos de Mariana bailando sobre las teclas mientras la primera modelo entraba en la pasarela. Marisol transformada en su propia creación, un vestido que mezclaba retazos de uniformes escolares de sus hijos con sedas delicadas, caminaba con una confianza que jamás había imaginado poseer. La platea, acostumbrada a los patrones tradicionales de la moda, inicialmente observaba en silencio contemplativo. Pero a medida que cada historia se desenvolvía en la pasarela, los murmullos de admiración comenzaron a crecer. Julieta desfiló un conjunto hecho enteramente de corbatas antiguas, transformadas en un blazer estructurado que contaba la historia de su padre, vendedor ambulante que había guardado cada corbata recibida de regalo a lo largo de 30 años. Los colores vibrantes y los patrones diversos creaban una armonía inesperada, probando que hasta los recuerdos pueden ser reinventados. «Extraordinario», susurró Anna Wintour a su asistente, ajustando sus gafas oscuras para ver mejor los detalles. En 1900, la primera fila, Javier sostenía la mano de Elena, ambos emocionados al ver a cada una de sus hijas del corazón brillar. Antonio, sentado al lado de ellos, no podía contener las lágrimas de orgullo. La música al piano cambió sutilmente cuando Rosa, una señora de 65 años, entró en la pasarela. Su vestido, hecho con retazos de cortinas del antiguo cine donde trabajó como limpiadora durante décadas, parecía capturar la luz de los reflectores de una manera mágica. Cada movimiento hacía que la tela brillara como una pantalla de cine antigua, proyectando memorias a través de los hilos dorados entrelazados. Cada pieza es una historia, narraba Lucía, su voz suave resonando por el ambiente. Cada punto, un recuerdo. Cada retazo, una oportunidad de recomenzar. Mercedes Mendoza, sentada con las antiguas costureras, apretaba el bolso en su regazo, donde guardaba sus propios recuerdos de juventud. Sus compañeras de oficio sonreían y señalaban detalles en las ropas,
reconociendo técnicas antiguas mezcladas con innovaciones modernas. El desfile continuaba, revelando creaciones que desafiaban los límites entre moda y arte. Un vestido hecho con páginas de libros antiguos, preservadas y tratadas, contaba la historia de una profesora que había alfabetizado generaciones. Una falda estructurada, construida con retazos de uniformes de fábricas, representaba la fuerza de las mujeres trabajadoras. Sophie Laurent, la periodista de Vogue, tecleaba frenéticamente en su tablet. No es solo un desfile, es una revolución silenciosa cosida en tela y sueños. Cada modelo lleva no solo una prenda, sino una narrativa de transformación. La música creció en intensidad cuando Lucía apareció en la pasarela. Su mono azul noche, ahora bajo las luces, revelaba un detalle hasta entonces oculto. Cada estrella bordada brillaba con un tono diferente, formando una constelación que mapeaba la ubicación de cada nuevo centro de retazos del mañana que sería inaugurado. El futuro de la moda, habló ella deteniéndose en el centro de la pasarela, no está solo en las pasarelas de París o Milán, está en las historias que elegimos contar, en las vidas que decidimos transformar, en los sueños que osamos coser juntos. Las luces cambiaron, creando un efecto de amanecer cuando doña Teresa hizo su entrada triunfal. Su turbante, ahora, bajo la iluminación perfecta, revelaba un bordado que contaba la historia de 5 generaciones de mujeres de su familia. El vestido, una obra maestra en tonos de dorado y marfil, transformaba el antiguo vestido de novia en una declaración de amor a la vida y al arte de la costura. Mariana, aún en el piano, comenzó a tocar una versión especial de Amazing Grace, arreglada especialmente para el momento. La música se mezclaba con el sonido grabado de máquinas de coser, creando una sinfonía única que hacía que cada corazón en la platea latiera en un nuevo ritmo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Antonio cuando doña Teresa completó su caminata. Al final de la pasarela, ella se detuvo, abrió los brazos y giró lentamente, permitiendo que todos vieran los detalles de su creación. El público, espontáneamente, se puso de pie en una ovación. Era más que un aplauso, era el reconocimiento de que la verdadera belleza no tiene edad, no tiene talla, no tiene precio. Era la celebración de todas las historias que se entrelazaban en aquel momento, de todos los sueños que habían encontrado su forma en tela e hilo. Lucía volvió a la pasarela, ahora acompañada por todas las modelos. Lado a lado formaban un mosaico vivo de colores, texturas e historias. Mariana dejó el piano y se unió a ellas, seguida por Elena y Mercedes. Javier y Antonio, sin poder resistirse al momento, también subieron a la pasarela, completando aquel cuadro único de amor y transformación. Dijo Lucía, su voz entrecortada por la emoción, es solo el comienzo de nuestra historia, porque mientras haya un retazo para ser transformado, un sueño para ser cosido, estaremos aquí, creando belleza a partir de lo que otros consideran sobras. El público aplaudía de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Editores de moda intercambiaban miradas impresionadas. Influencers transmitían en vivo para millones de seguidores, y en el aire flotaba la certeza de que algo extraordinario había sucedido allí, algo que iba mucho más allá de la moda. En la mañana siguiente al desfile, la casona de la calle Insurgentes estaba diferente. No eran solo los docenas de ramos de flores que llegaban cada hora, o las incesantes llamadas de periodistas y marcas interesadas en alianzas. Era algo más profundo, una energía nueva que parecía emanar de las propias paredes centenarias. Lucía estaba sentada en el 1970 antiguo sillón de Antonio, hojeando los titulares de los principales periódicos y revistas. Retazos del mañana revoluciona la semana de la moda. El futuro de la moda sostenible tiene nombre y apellido. De la deuda al estrellato, la historia que está cambiando el mercado de la moda. No todos los días se ve a Anna Wintour aplaudiendo. «Está de pie», comentó Elena entrando en la sala con otra pila de revistas. «Quiere hacer un editorial especial para la Vogue americana». Mariana,
que organizaba partituras en su nuevo piano de cola, un regalo sorpresa de Javier tras el éxito del desfile. Sonrió al ver a su hija tan serena ante tanto éxito. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó?, se dijo ella sentándose al lado de Lucía. ¿Cómo lograste mantener la esencia del proyecto, incluso bajo todos estos focos? Lucía tomó un retazo de satén azul que siempre llevaba consigo, el primero que había cosido en aquella casona. Es porque nunca olvidamos quiénes somos, respondió. Cada punto que damos aquí es una promesa de transformación. Javier entró en la sala, acompañado por Antonio y Mercedes. Traía consigo una carpeta antigua que Lucía reconoció inmediatamente. Era donde su padre guardaba sus primeros diseños de ropa. «Encontré algo especial», dijo Antonio, sentándose con cuidado. «¿Recuerdas esto?». Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores, mostrando una gran casona colorida llena de personas sonrientes. En la parte superior, escrito con letra temblorosa, se leía: «Escuela de Sueños de Lucía». «Tenías apenas 6 años cuando dibujaste esto», recordó Antonio, su voz entrecortada. «Dijiste que querías transformar nuestra casa en un lugar donde todas las personas pudieran aprender a coser sueños». Mercedes tomó el dibujo con cuidado, sus ojos humedecidos. «Y ahora mira, no solo realizaste tu sueño, sino que lo estás multiplicando por todo el país». A ese momento, doña Teresa entró apresuradamente, todavía usando su turbante del desfile. «Tienen que ver esto. El patio está lleno». Todos se dirigieron a las ventanas. Afuera, decenas de mujeres de todas las edades estaban reunidas, muchas sosteniendo retazos, agujas, sueños. «Son personas queriendo inscribirse en el proyecto», explicó Sandra, que coordinaba la recepción. «Vinieron de todas partes. Algunas viajaron toda la noche». Lucía observó aquella multitud y sintió que su corazón se expandía. Cada rostro allí representaba una nueva historia esperando ser cosida, un nuevo sueño listo para tomar forma. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Elena, ya en su modo ejecutivo. «Necesitamos acelerar la expansión. Las 3 nuevas unidades no serán suficientes». «Tal vez», interrumpió Mercedes, sorprendiendo a todos, «yo pueda ayudar con eso. Tengo algunos contactos, antiguas amigas de los tiempos de costura, y muchos inmuebles cerrados que podrían ganar un nuevo propósito». Javier miró a su madre con admiración. Era la primera vez que la veía verdaderamente entusiasmada con algo desde la jubilación de su padre. Mariana se sentó al piano y comenzó a tocar suavemente una melodía que Lucía reconoció. Era la misma que sonaba en la noche lluviosa en que fue dejada en la puerta de la sastrería. «Es increíble cómo la vida da vueltas», comentó ella, sus manos bailando sobre las teclas. Aquella noche, que parecía el fin de todo, era en realidad apenas el comienzo. Lucía caminó hasta el centro de la sala, donde un maniquí exhibía su mono del desfile. Las estrellas bordadas brillaban bajo la luz de la mañana, cada una representando un sueño, una posibilidad, una vida a ser transformada. «Entonces», dijo ella volviéndose hacia su familia, «no solo de sangre, sino de elección, de amor, de destino. Comenzamos un día más de trabajo. Tenemos muchas historias que coser». El sol entraba por las ventanas de la casona, iluminando los retazos coloridos que decoraban las paredes. Afuera, las voces de las mujeres que esperaban se mezclaban con el sonido de las máquinas de coser que ya comenzaban su trabajo diario, y en el aire flotaba la certeza de que aquel era solo el comienzo de una historia mucho mayor. Una historia cosida con amor, determinación y la certeza de que las mejores telas de la vida son aquellas que elegimos transformar juntos. 6. Meses después del desfile histórico en la Semana de la Moda, Retazos del Mañana se había transformado en un fenómeno nacional. La casona de la calle Insurgentes, ahora cariñosamente llamada Casa Matriz, hervía con una energía contagiosa mientras Lucía coordinaba los preparativos para un momento especial: la inauguración simultánea de 10 nuevos centros en diferentes estados del país. «Los números finales llegaron», anunció Elena entrando en la sala de reuniones
donde Lucía analizaba muestras de tela con Marisol, ahora coordinadora de producción. Más de 3.000 mujeres inscritas en las nuevas unidades, y la lista de espera no para de crecer. Lucía sonrió tomando un retazo de seda rosa antiguo, parte de un lote especial que Mercedes había descubierto en un antiguo almacén. Cada inscripción es una nueva historia para coser juntas. Mariana, que acababa de volver de una gira donde mezclaba conciertos de piano con charlas sobre el proyecto, se unió a ellas con noticias alentadoras. El Conservatorio de París quiere establecer una alianza. Proponen un intercambio cultural. Nuestras alumnas aprenderían técnicas de alta costura francesa, mientras enseñamos nuestro método de transformación social a través de la moda. ¿París? Lucía dejó escapar un suspiro soñador. Era la ciudad donde su madre había construido su carrera como pianista, y ahora se abría para recibir el legado que habían construido juntas. Javier entró en la sala, acompañado por una visita sorpresa. Michelle Obama, que había conocido el proyecto a través del artículo de Vogue y decidió conocer personalmente aquella revolución silenciosa en la moda mexicana. Lucía, llamó Javier, sus ojos brillando de orgullo. La señora Obama tiene una propuesta interesante para nosotros. La ex primera dama de los Estados Unidos se acercó, su presencia imponente suavizada por una sonrisa cálida. Usaba un blazer creado especialmente por doña Teresa, hecho con retazos que contaban la historia del movimiento por los derechos civiles. Su proyecto es exactamente lo que necesitamos en los Estados Unidos, dijo Michelle sentándose junto al grupo. La forma en que combinan empoderamiento femenino, sostenibilidad y preservación de memorias culturales es extraordinario. Lucía escuchaba atentamente, mientras sus dedos jugaban inconscientemente con el retazo de seda rosa. Michelle continuó. Me gustaría proponer una expansión internacional de retazos del mañana, comenzando con 10 unidades en comunidades estadounidenses que necesitan desesperadamente esperanza y oportunidades. El silencio que siguió fue interrumpido por el suave sonido del piano. Antonio se había sentado al instrumento y tocaba la melodía que Mariana había compuesto para el desfile. La música parecía acunar aquel momento histórico, mientras cada persona en la sala procesaba el significado de aquella propuesta. Sería un honor, comenzó Lucía, su voz firme a pesar de la emoción, pero necesitamos mantener nuestra esencia. Cada centro de retazos del mañana tiene su propia identidad, sus propias historias. Exactamente por eso vine personalmente, interrumpió Michelle. No queremos una franquicia estandarizada, queremos esa magia que ustedes crearon, esa capacidad de transformar historias locales en arte universal. Elena, siempre práctica, ya hacía anotaciones en su tablet. Podríamos crear un programa de mentoría. Nuestras alumnas más experimentadas podrían ayudar a establecer las nuevas unidades, compartiendo no solo técnicas, sino también valores. Y podríamos realizar intercambios culturales, añadió Mariana, dejándose contagiar por el entusiasmo. Imaginen las posibilidades de mezclar diferentes tradiciones textiles, diferentes narrativas. Marisol, que hasta entonces observaba todo en silencio, se levantó y caminó hasta un gran mapa en la pared, donde pequeñas estrellas marcaban cada unidad del proyecto. Cada estrella aquí, dijo ella, representa sueños realizándose. Imaginen, ¿cuántas más podemos encender? Lucía cerró los ojos por un momento, recordando el dibujo infantil que había hecho tantos años atrás, su escuela de sueños, que había crecido más allá de cualquier expectativa. Cuando los abrió, su mirada encontró la de Javier, que asintió suavemente, transmitiendo apoyo silencioso. Señora Obama, Lucía comenzó, levantándose con la gracia que Elena le había enseñado, nos encantaría trabajar con usted, pero con una condición. Cada nuevo centro necesita nacer de su propia comunidad. No podemos simplemente exportar un modelo. Necesitamos cultivar historias locales. Michelle sonrió, claramente impresionada con la madurez de la joven líder. Es exactamente por eso que su proyecto es especial, Lucía. Ustedes no venden,
Solo ropa o técnicas cultivan dignidad. En ese momento, doña Teresa entró en la sala cargando una bandeja con café y sus famosas galletas de canela. Al ver a Michelle Obama, casi dejó caer la bandeja, pero se recompuso con su elegancia característica. «Perdonen la intromisión», dijo ella, «pero afuera hay una sorpresa que necesitan ver». Todos se dirigieron a las ventanas. En el patio de la casona, decenas de alumnas de las primeras clases se habían reunido espontáneamente. Cada una vestía su propia creación, formando un mosaico vivo de historias y superaciones. «Vinieron», explicó doña Teresa, «porque hoy se cumple exactamente un año desde que Lucía encontró aquel primer retazo azul en la casona abandonada. Un año desde que todo comenzó». Lucía sintió que las lágrimas escapaban mientras observaba aquella escena. Allí estaba su familia expandida, no solo Javier, Antonio, Mariana, Elena y Mercedes, sino cada persona que se había unido a aquel viaje de transformación. El sol comenzaba a ponerse en la casona de la calle Insurgentes, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado que recordaban los retazos de seda preferidos de Lucía. En el patio, la celebración improvisada se había transformado en una verdadera fiesta familiar. Música, risas e historias se mezclaban en el aire de la tarde. Mariana tocaba el piano en un dúo inesperado con Michelle Obama, quien reveló talentos musicales escondidos. Doña Teresa enseñaba sus recetas secretas a un grupo de jóvenes alumnas, mientras Marisol organizaba un desfile improvisado con las creaciones más recientes de las estudiantes. Lucía observaba todo desde su lugar favorito, el antiguo sillón de Antonio, ahora posicionado cerca de la ventana del taller principal. En sus manos sostenía un regalo especial que acababa de recibir, un álbum de retazos, donde cada página contaba la historia de una alumna del proyecto. ¿Pensativa?, preguntó Javier acercándose con 2 tazas de café. «Feliz», respondió, ella aceptando la taza. «Sabes, cuando me encontraste aquí por primera vez estaba tan asustada, pero algo me decía que eras diferente a los otros empresarios que ya habían intentado expulsarnos». Javier sonrió sentándose en una silla cercana. «Y yo, que vine a cobrar un alquiler atrasado, encontré el mayor tesoro de mi vida, una familia». Elena se unió a ellos, cargando una carpeta con los últimos detalles del acuerdo con Michelle Obama. «Ya está todo organizado para la expansión internacional, pero hay algo más que necesitan ver». Abrió la carpeta, revelando fotografías de un terreno extenso en las afueras de la ciudad. Mercedes sugirió transformar la antigua fábrica textil de los Mendoza en algo especial. ¿Qué les parece crear la primera universidad dedicada a la moda sostenible y transformación social del país? Lucía se levantó de un salto, sus ojos brillando con la posibilidad. Una universidad donde nuestras alumnas podrían... «Exactamente», completó Elena. «Un lugar donde el arte de la costura se encuentra con el emprendimiento social, el diseño sostenible, la gestión cultural, un centro de excelencia para formar a las futuras líderes del mercado de la moda consciente». Antonio, que se había acercado silenciosamente, se apoyó en su bastón decorado. «Y podríamos tener un museo de la memoria textil, preservando las historias que cada retazo lleva». «Y un centro cultural», añadió Mariana, que había hecho una pausa en su presentación, «con música, danza, todas las artes entrelazándose con la moda». Mercedes, que acababa de llegar cargando otro lote de telas antiguas, sonrió al ver el entusiasmo de todos. «La fábrica fue donde comencé mi historia como costurera. ¿Qué mejor lugar para construir el futuro?». Lucía caminó hasta la ventana, observando el patio donde tantas vidas habían sido transformadas. Abajo, Michelle Obama ahora aprendía con doña Teresa los secretos del punto invisible, mientras jóvenes alumnas mostraban sus creaciones más recientes. «¿Saben qué es lo más increíble?», dijo Lucía volviéndose hacia su familia. «Cada nuevo sueño que realizamos parece abrir puertas para otros aún mayores. Es como si estuviéramos cosiendo no solo ropa, sino un nuevo tejido social». «Y es exactamente eso lo que están haciendo», dijo Michelle, que había subido para unirse a la conversación.
Ustedes crearon algo que va mucho más allá de la moda. Es un movimiento de transformación. En ese momento, Marisol entró corriendo al taller. «Lucía, tienes que ver esto». Todos se dirigieron al balcón. En el patio, las alumnas habían organizado una sorpresa. Cada una sostenía un retazo, y juntas formaban un inmenso mosaico vivo que, visto desde arriba, revelaba la imagen de un árbol cuyas ramas se extendían en todas direcciones. «Es el árbol de los sueños», explicó Marisol emocionada. «Cada retazo representa una historia de transformación, y las ramas muestran cómo estamos creciendo en diferentes direcciones». Lucía sintió los brazos de Antonio y Mariana envolverla, mientras Javier, Elena y Mercedes se acercaban para compartir aquel momento. Michelle Obama observaba todo con lágrimas en los ojos, claramente conmovida por la fuerza de aquella comunidad. «Es eso», dijo Lucía suavemente. «Así es como vamos a construir el futuro, no solos, sino juntos. Cada persona un retazo único, cada historia un punto especial en la gran colcha que estamos cosiendo». El sol continuaba su camino por el horizonte, pintando sombras doradas en las paredes de la casona. En la antigua máquina de coser de Antonio, ahora pieza central del futuro museo, un pequeño retazo azul, el primero que Lucía había encontrado, estaba enmarcado como recuerdo de donde todo comenzó. Y mientras la noche se acercaba suavemente, trayendo consigo estrellas que parecían parpadear en aprobación, retazos del mañana, continuaba su jornada de transformación, probando que los sueños más hermosos son aquellos que cosemos juntos, con amor, coraje y la certeza de que cada retazo de la vida, por pequeño que parezca, lleva en sí la posibilidad de un nuevo comienzo. El otoño llegó trayendo vientos de cambio para retazos del mañana. La antigua fábrica textil de los Mendoza, un conjunto imponente de edificios históricos en las afueras de la ciudad, pulsaba con el sonido de obras y renovaciones. Lucía caminaba por los pasillos en construcción de la futura universidad, sus pasos resonando en las paredes que guardaban décadas de historia. «El anfiteatro principal quedará aquí», explicaba el arquitecto, un joven talentoso que había sido recomendado por Elena. «Mantuvimos las estructuras originales, pero las adaptamos para crear un espacio que mezcla lo industrial con lo acogedor». Lucía tocó las antiguas vigas de hierro, imaginando cuántas historias habrían presenciado aquellas paredes. Mercedes, que los acompañaba, se detuvo frente a una antigua máquina de tejer. «Comencé en esta máquina», dijo ella, sus ojos brillando con recuerdos. «Tenía apenas 15 años, la misma edad que tú tenías cuando comenzaste tu camino, Lucía». El recorrido continuó por el complejo. Lo que antes eran galpones industriales se estaba transformando en aulas modernas, talleres equipados con tecnología de punta, laboratorios de investigación textil y espacios culturales multifuncionales. «Y este», dijo el arquitecto, abriendo las puertas de un salón especialmente amplio, «será el Museo de la Memoria Textil». Lucía contuvo la respiración. El espacio era magnífico, con techos altos y ventanas que permitían la entrada generosa de luz natural. En las paredes ya se estaban instalando paneles que contarían la historia de la industria textil mexicana, con un destaque especial para las historias de las costureras que construyeron ese legado. «Perfecto para la inauguración», comentó Mariana, que acababa de llegar con novedades de París. El conservatorio confirmó que enviará una orquesta completa para la ceremonia de apertura. Haremos un concierto que mezcla música clásica con los sonidos de las máquinas de coser. Javier y Elena surgieron de otra ala del edificio, acompañados por un equipo de ejecutivos internacionales. La noticia de la universidad había atraído inversores de todo el mundo, interesados en apoyar aquella revolución en la educación de la moda. «Los socios japoneses acaban de confirmar», anunció Elena, radiante. «Enviarán maestros del wabi-sabi para enseñar técnicas de aprovechamiento de telas basadas en la filosofía de la belleza imperfecta. Y la delegación india», completó Javier, «quiere crear un programa de intercambio
enfocado en técnicas ancestrales de teñido natural y tejido manual. Lucía sonrió recordando cómo todo había comenzado con una simple aguja e hilo en la casona de la calle Insurgentes. Ahora estaban a punto de inaugurar la primera universidad del mundo dedicada enteramente a la moda sostenible y transformación social. ¡Lucía! La voz de Marisol resonó por el pasillo. Venía corriendo, sosteniendo su tablet. «¿Tienes que ver esto?» Las inscripciones para el primer examen de admisión. Todos se reunieron alrededor del tablet. Los números eran impresionantes. Más de 10.000 candidatas de todo el país y otras 5.000 de diferentes partes del mundo. Y eso no es todo, continuó Marisol, deslizando hacia la siguiente pantalla. Mira quién está entre las inscritas. Nimeria. Foto mostraba a una joven sonriente, usando un vestido claramente inspirado en las creaciones de retazos del mañana. Era Sasha Obama, la hija de Michelle. Quiere cursar diseño de moda sostenible con especialización en proyectos sociales, explicó Marisol. Dijo que se inspiró en nuestra historia. Mercedes, que había estado silenciosa por algunos minutos, carraspeó para llamar la atención. Hay una sorpresa más. Vengan conmigo. El grupo siguió a la matriarca de los Mendoza hasta una sala especial en el corazón del edificio. Cuando las puertas se abrieron, todos quedaron sin palabras. Era una recreación perfecta del antiguo taller de Antonio, con cada detalle cuidadosamente preservado. La máquina de coser antigua, las estanterías, con retazos, incluso el olor característico a tela y café. Este será el corazón de la universidad, explicó Mercedes, el espacio Antonio Vega, donde los alumnos podrán venir para encontrar inspiración y recordar de dónde todo comenzó. Lucía no pudo contener las lágrimas. En un rincón de la sala había una foto enmarcada, ella, aún pequeña, sentada en el regazo de Antonio, aprendiendo sus primeros puntos. Y no es solo eso, continuó Mercedes, abriendo una puerta lateral. Aquí será la Biblioteca Mariana Torres, especializada en arte y música, porque entendemos que la moda es una sinfonía de todas las artes. Mariana cubrió su boca con las manos, emocionada al ver su nombre eternizado de aquella forma. El espacio, aún en construcción, ya mostraba estanterías que mezclarían partituras con libros de moda, creando un ambiente único de inspiración multidisciplinaria. Y finalmente, Mercedes abrió una última puerta, revelando un jardín interno suspendido, el Jardín de los Sueños, donde plantaremos algodón orgánico y otras fibras naturales, para que los alumnos puedan acompañar todo el proceso, desde el cultivo hasta la pieza final. El sol de la tarde entraba por los tragaluces, iluminando aquel espacio que pronto sería llenado con vida, aprendizaje y transformación. Lucía caminó hasta el centro del jardín, donde una antigua rueca había sido transformada en una escultura moderna. «Es increíble», dijo ella, su voz entrecortada por la emoción. «Cómo cada paso de este viaje nos trajo hasta aquí. Cada retazo, cada historia, cada persona. Y esto es apenas el comienzo», completó Javier, colocando el brazo sobre los hombros de su hija del corazón, porque cuando cosemos sueños juntos, no hay límites para lo que podemos crear. La mañana de la inauguración de la Universidad Retazos del Mañana amaneció con un cielo extraordinariamente azul. El complejo de la antigua fábrica, ahora completamente transformado, resplandecía bajo la luz del sol, sus paredes centenarias contando silenciosamente la historia de un sueño que creció más allá de todas las expectativas. En el centro del campus, una multitud se reunía para la ceremonia de apertura. Alumnas de las primeras clases del proyecto, ahora profesoras y coordinadoras, se mezclaban con estudiantes internacionales, periodistas y personalidades del mundo de la moda. Michelle Obama conversaba animadamente con Sasha, ambas usando creaciones exclusivas hechas por Doña Teresa. Lucía, ya usando un vestido que había diseñado especialmente para la ocasión, una pieza que mezclaba retazos significativos de todo su camino, observaba el movimiento desde lo alto de la escalinata principal. A su lado, Antonio, apoyado en su bastón colorido, sonreía con orgullo.
«¿Quién diría», dijo él suavemente, «que aquella niñita asustada que encontré en la puerta de la sastrería se convertiría en una revolucionaria de la moda?» Mariana, que se acercaba con su partitura especial para la presentación inaugural, completó: «Una revolucionaria que está cambiando no solo la moda, sino la forma en que vemos el mundo. El sonido de una campana antigua, la misma que un día marcaba los turnos de la fábrica textil, llamó a todos para el inicio de la ceremonia. En el escenario montado en el anfiteatro al aire libre, Elena y Javier aguardaban con los invitados especiales. «Bienvenidos», comenzó Lucía, su voz clara y firme resonando por el espacio, «a la Universidad Retazos del Mañana, un lugar donde no solo enseñamos técnicas de costura y diseño, sino donde cultivamos sueños y transformamos vidas». Las cortinas se abrieron, revelando la orquesta del Conservatorio de París, posicionada junto a las antiguas máquinas de tejer que habían sido transformadas en instrumentos musicales únicos. Mariana tomó su lugar al piano y una sinfonía extraordinaria comenzó a sonar. La música clásica, mezclándose armoniosamente con los sonidos rítmicos de las máquinas. «Cada espacio de esta universidad», continuó Lucía, mientras imágenes eran proyectadas en las pantallas, «lleva una historia. Cada aula, cada taller, cada pasillo fue pensado para inspirar y transformar». Mercedes se levantó entonces, sorprendiendo a todos. «Y hoy tengo un último anuncio que hacer. La Fundación Mendoza está creando un fondo de becas permanente. 1000 plazas, todos los años, para mujeres de comunidades carentes de todo el Silla mundo». La platea estalló en aplausos. Marisol, ahora directora del programa de extensión comunitaria, no podía contener las lágrimas al pensar en cuántas vidas serían transformadas por aquella iniciativa. «Pero no es solo eso», continuó Mercedes, haciendo un gesto para que trajeran algo cubierto por una tela especial. «Lucía, este es nuestro homenaje para ti». La tela fue removida, revelando una escultura impresionante. Un árbol hecho enteramente de retazos, agujas e hilos antiguos, sus raíces emergiendo de una máquina de coser vintage y sus ramas extendiéndose en todas direcciones, cada una sosteniendo pequeños sueños bordados. «El árbol de los sueños posibles», explicó Mercedes, «será el símbolo de esta universidad, porque aquí enseñamos que todo sueño, no importa cuán pequeño parezca, puede crecer y florecer cuando es cultivado con amor y determinación». Lucía subió nuevamente al escenario, ahora acompañada por todas las mujeres que habían formado parte de aquel viaje: doña Teresa, Marisol, las primeras alumnas del proyecto, las nuevas estudiantes internacionales. Juntas formaban un mosaico vivo de transformación y esperanza. «Hoy», dijo ella, su voz entrecortada por la emoción, «no inauguramos solo una universidad. Inauguramos un nuevo capítulo en la historia de la moda mundial. Un capítulo donde sostenibilidad no es solo una palabra de moda, sino un compromiso con el futuro, donde cada retazo descartado tiene la oportunidad de transformarse en arte, donde cada persona tiene la oportunidad de rediseñar su propia historia». La música creció en un crescendo emocionante, mientras en el cielo paracaidistas soltaban retazos coloridos que danzaban en el aire como mariposas multicolores. Cada pedazo de tela llevaba una semilla especial. Cuando fuera plantada, nacería una flor. Porque al final, concluyó Lucía mirando a su familia, Antonio, Mariana, Javier, Elena, Mercedes y todos los demás que el destino había cosido, en su vida, la mayor lección que aprendimos es que los sueños más hermosos son aquellos que cosemos juntos, y que cada uno de nosotros es un retazo precioso en la gran colcha de la vida, capaz de transformar el mundo con aguja, hilo y mucho amor. El sol alcanzó su punto más alto en el cielo, haciendo que los vitrales del edificio principal proyectaran un caleidoscopio de colores sobre la multitud. Y mientras la música sonaba y los retazos danzaban en el aire, una nueva era comenzaba, no solo para la moda, sino para todos aquellos que se atrevían a soñar con un mañana más hermoso, más justo y más colorido. Una suave brisa de primavera soplaba a través de las ventanas de la casona de la calle Insurgentes. 5 años habían pasado desde la inauguración de la Universidad Retazos del Mañana,
Y Lucía, ahora con 20 años, observaba el movimiento del lugar que aún consideraba su hogar, a pesar de todas las transformaciones. La antigua casona, aunque ya no era el único centro del proyecto, se mantenía como el corazón espiritual de Retazos del Mañana. Sus paredes, que un día fueron testigos del inicio tímido de un sueño, ahora guardaban historias de miles de vidas transformadas. «¿Pensando en la graduación de mañana?», preguntó Antonio, entrando en la sala con pasos lentos pero firmes. A los 75 años, aún mantenía el brillo especial en la mirada que Lucía había conocido cuando era niña. «Pensando en todo», respondió ella, ayudándolo a sentarse en su sillón favorito. «Parece que fue ayer cuando me encontraste aquí, intentando coser con una aguja rota». Mariana entró en la sala cargando un vestido cubierto por una tela protectora. «Está listo», anunció ella con una sonrisa misteriosa. «El vestido para tu graduación como la primera rectora joven de una universidad en el país». Lucía se levantó emocionada. El vestido había sido un proyecto colectivo. Cada persona importante en su camino había contribuido con un elemento especial. Cuando la tela protectora fue retirada, ella contuvo la respiración. Era una obra maestra que contaba toda su historia. El corpiño había sido hecho con el primer retazo azul que encontró en la casona. Las mangas llevaban bordados de Doña Teresa, contando la historia del proyecto a través de símbolos delicados. La falda en capas mezclaba telas de todos los continentes donde Retazos del Mañana había llegado. «Cada punto de este vestido», explicó Mariana, tocando un detalle especial cerca del corazón. «Una pequeña partitura bordada en hilo dorado. Lleva un pedazo de quién eres y de todos los que ayudaron a construir este sueño». Elena y Javier llegaron en ese momento, trayendo las últimas noticias. Retazos del Mañana acababa de ser reconocido por la ONU como el mayor proyecto de transformación social a través de la moda en el mundo. Más de 50.000 mujeres se habían formado en sus programas y el impacto económico en las comunidades era medible. «Y hay más», dijo Elena, apenas conteniendo la emoción. «La universidad fue elegida para ser sede del primer Foro Mundial de Moda Sostenible. Representantes de más de 100 países vendrán a conocer nuestra metodología». Mercedes, que había entrado silenciosamente en la sala, añadió: «Y no es solo eso. El antiguo grupo de costureras de mi barrio, ¿las recuerdan? Acaban de crear un programa para enseñar técnicas ancestrales de costura a las nuevas generaciones. Lo están llamando Guardianas de los Puntos». Lucía sonrió, recordando cómo todo había comenzado, con una deuda de alquiler, una casona abandonada y una adolescente asustada intentando sobrevivir con aguja e hilo. Ahora, aquel pequeño acto de valentía se había transformado en un movimiento global. «Saben», dijo ella, caminando hasta la ventana desde donde podía ver el jardín de la casona, ahora transformado en un espacio de convivencia, donde alumnas de todas las edades se reunían para intercambiar historias y conocimientos. «A veces me pregunto si todo esto es real». «Es más que real», respondió Javier, acercándose. «Es prueba de que cuando cosemos sueños con amor y determinación, cobran vida propia». Marisol entró corriendo en la sala, ahora una respetada profesora de diseño sostenible. «Lucía, tienes que ver esto». Todos la siguieron hasta el patio. Allí, cientos de alumnas y exalumnas se habían reunido espontáneamente. Cada una llevaba una pequeña linterna, y cuando la noche comenzó a caer, encendieron las luces formando una constelación que reproducía el primer dibujo que Lucía había hecho cuando era niña: la Escuela de Sueños. «Este es nuestro regalo de graduación», explicó Marisol emocionada, «porque tú nos enseñaste que cada uno de nosotros es una luz capaz de iluminar el camino de otros». Lucía observó aquella escena mágica, rodeada por su familia, no solo de sangre, sino de elección, de destino, de amor. Antonio, su padre, del corazón, que le enseñó los primeros puntos. Mariana, su madre biológica, que demostró que nunca es tarde para recomenzar. Javier, que transformó un cobro de alquiler en una historia de amor paternal. Elena,
que se convirtió en una mentora y amiga inseparable. Mercedes, que redescubrió su propia historia a través del proyecto. Y todas las demás, Doña Teresa, Marisol, las miles de mujeres que habían encontrado en Retazos del Mañana no solo una profesión, sino un propósito. Las luces de las linternas danzaban en la noche que llegaba, creando sombras y reflejos en las paredes de la casona. Era como si cada punto de luz fuera un sueño realizado, una vida transformada, una historia reescrita. «Es eso», pensó Lucía, sintiendo su corazón rebosar de gratitud y amor. El verdadero significado de coser sueños es crear un tapiz donde cada hilo, cada retazo, cada historia tiene su lugar especial. Y cuanto más compartimos, más hermoso se vuelve el diseño. A la mañana siguiente de la graduación, Lucía despertó temprano y caminó por los pasillos silenciosos de la casona. El sol naciente pintaba las paredes con tonos dorados, haciendo que los retazos decorativos brillaran como joyas preciosas. En sus manos llevaba un pequeño diario, encuadernado con telas, su tesoro más preciado. Se sentó en la antigua máquina de coser de Antonio, ahora una pieza de museo que aún funcionaba perfectamente, y abrió el diario en la última página en blanco. Era hora de escribir el capítulo final de su historia hasta aquí, aun sabiendo que muchos otros estaban por venir. «Querido diario», comenzó ella, sus palabras fluyendo como puntos delicados en un bordado. «Hoy entiendo que la vida es como una gran colcha de retazos. Cada pedazo, por pequeño que parezca, tiene su importancia. Cada historia, cada persona que encontramos en nuestro camino es un retazo único que se suma al diseño mayor». Por la ventana podía ver los primeros rayos de sol iluminando el árbol de los sueños en el jardín, una estructura viva donde las alumnas colgaban pequeños retazos con sus deseos y metas. Algunos ya se habían realizado, otros aún esperaban su momento de florecer. «Aprendí», continuó escribiendo, «que no existen retazos desperdiciados. Incluso los pedazos más desgastados, las historias más difíciles, pueden transformarse en algo extraordinario cuando son cosidos con amor y propósito». El sonido de pasos suaves la hizo levantar los ojos. Toda su familia estaba allí. Antonio, Mariana, Javier, Elena, Mercedes, cada uno cargando un pequeño paquete. «No podíamos dejar que este momento pasara sin celebrarlo», dijo Antonio, acercándose con su paquete. Dentro estaba su primera aguja de costura, ahora transformada en un delicado collar. Mariana entregó el suyo, una partitura original de la música que había compuesto para el primer desfile, con pequeñas manchas de lágrimas de alegría en los bordes. Javier presentó la antigua tarjeta de visita que había usado para cobrar el alquiler, ahora enmarcada junto con la primera foto de ellos juntos. Elena trajo los números iniciales del proyecto, escritos en una agenda antigua, mostrando cómo un sueño aparentemente imposible se había transformado en realidad. Mercedes completó con la tijera de nácar, ahora acompañada por un libro contando la historia de las costureras de su juventud. «Y hay más», dijo Marisol, entrando en la sala con Doña Teresa y un grupo de alumnas. Cada una traía un pequeño retazo que juntos formaban un nuevo mapa, mostrando todos los lugares del mundo donde Retazos del Mañana había llegado. Lucía miró aquella escena con el corazón rebosante. Volvió a su diario y continuó escribiendo. «Hoy, 5 años después de aquella primera noche en la casona, entiendo que nuestra mayor obra no son las ropas que creamos, ni siquiera la universidad que construimos. Nuestra mayor obra son las vidas que transformamos, los sueños que ayudamos a realizar, las historias que ayudamos a recontar». El sonido de la campana antigua comenzó a sonar, llamando al inicio de un día más de clases. Pronto, los pasillos estarían llenos de soñadoras de todas las edades, cada una cargando su propia historia para añadir a la gran colcha que estaban construyendo juntas. «Y así», escribió Lucía en las últimas líneas, «seguimos cosiendo el futuro punto a punto, sueño a sueño, porque ahora sabemos que no hay límites para lo que podemos crear cuando juntamos retazos de amor, coraje y esperanza».
Cerró el diario suavemente y miró a su familia, aquel grupo improbable que el destino había reunido a través de una historia de alquiler atrasado y que ahora era inseparable. ¿Listos para un día más?, se preguntó ella levantándose con una sonrisa. Siempre, respondieron al unísono, cada uno conociendo su papel en aquella historia que continuaba escribiéndose. Afuera, una nueva clase de alumnas llegaba, cada una cargando sus propios retazos, sus propias historias, sus propios sueños. Y Lucía sabía, con la certeza que solo el amor puede dar, que este no era un final, sino un eterno recomienzo. Porque mientras hubiera un retazo para ser transformado, una historia para ser recontada, un sueño para ser cosido, retazos del mañana continuaría su misión de tejer un mundo más hermoso, más justo y más acogedor para todos. Y así, entre puntos y retazos, entre risas y lágrimas, entre pasado y futuro, la historia continuaba, ya no solo de Lucía,